El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El dolor emocional no es fácil de gestionar. Muchas veces pensamos que simplemente es algo pasajero, pero resulta que adicionalmente viene acompañado como de una falta de energía, como que físicamente nosotros no podemos responder y a nivel de pensamiento tenemos como confusión. Cuando las personas experimentan estos episodios en su vida se sienten con una dificultad de poder seguir. Sin embargo, quienes no lo saben gestionar empiezan a manejarlo como que esta es una situación común y corriente que ya pasará y se terminará. Es muy probable que sí pase, pero no se ha terminado porque resulta que la parte, digamos, a nivel de pensamiento queda latente, como quieta por un largo tiempo, otros corto y vuelve a aparecer. Por eso es que cuando vuelve a aparecer o aún se está viviendo la experiencia, hay dolor físico en el cuerpo. Hoy vamos a ver cómo manejar, digamos como un paso a paso o algunas estrategias para poder manejar ese dolor emocional, para hacerle gestiones, darle la resolución que se requiere para que no quedemos como contenidos o encerrados en este dolor y simplemente pensar que ya pasará. Por muy extraña o pasajera que nos parezca la situación a nosotros mismos o a las personas que están alrededor de nosotros, la verdad es que esas situaciones que nos causan dolor emocional vienen acompañadas de sentimientos, de emociones como la tristeza, el pesimismo, la angustia, la desesperanza, la agonía de no saber qué va a pasar en la situación. Entonces vamos a enseñar ¿cuáles son esos pasos para que la persona pueda ir gestionando? Y el primero es uno bien importante y es saber denominar o ponerle nombre al sentimiento o a la emoción que se está teniendo en el momento. ¿Qué significa? Yo debo decir, me siento triste, entonces lo que tengo es tristeza. Hay personas que simplemente dicen, coloquialmente se lo voy a nombrar, dicen estoy aburrido, porque no sé, pero tiene que empezar como a describir su situación y lo que va a identificar es que tiene tristeza, por ejemplo, o que tiene, enojo con alguien. Entonces hay que describir, denominar cómo se llama ese sentimiento o emoción que está teniendo en el momento y explicarle, agrego yo, el por qué. ¿Por qué la siento? Estoy triste porque fulano de tal me hizo tal cosa, yo no esperaba esto, para que yo pueda identificar realmente cuál es el contexto de lo que me duele. Mi cerebro, recuerden que todo ese proceso se da en un contexto a nivel cognitivo y por eso mi cerebro identifica, sabe y yo le voy dando las respuestas que requieren del por qué. Conocer el por qué realmente me ocurre algo es una sensación de ir gestionando y de ayudarle a mi cerebro a procesar. Ya no voy a sentir esos vacíos que, por ejemplo, se tiene cuando uno no sabe cómo resolverlo. Además, muchas personas les gusta y me parece bueno también escribirlo o comentarlo con alguien. Me siento con esta emoción, con esta tristeza, porque lo escribe o lo habla con alguien. Hay muchas personas que son muy solitarias, entonces yo les recomiendo háblelo solo, saque su espacio y háblelo. Su cerebro necesita la respuesta. Revisemos cuál es el segundo aspecto, que tiene que ver con una atención plena sobre el problema que estamos viviendo. Realizar prácticas de atención plena, una forma de tramitar el dolor emocional. Las prácticas de atención plena revelan ser una gran ayuda para tramitar el dolor emocional. Una exploración realizada en el 2017 halló que contribuye a reconocer lo que se siente y cómo se manifiesta en el comportamiento. A partir de eso, se inicia un proceso para dejar ir esas emociones de una forma serena. Cuando se experimenta dicho dolor, por lo general, se siente una confusión considerable. La atención plena colabora al reconectarnos con nosotros mismos y de este modo aclarar la mente. Es pertinente identificar y reevaluar las reflexiones negativas, convirtiéndolas en creencias más apegadas a la realidad.
Podemos poner esta estrategia en práctica en cualquier momento del día. La ciencia dice que al momento de levantarnos, sin embargo, yo les recomiendo que lo más acertado para poderlo hacer es cuando usted se sienta cómodo o cuando le invada el pensamiento negativo o los tipos de sentimientos negativos. En ese momento usted es muy proclive a poderlo trabajar porque aflora realmente lo que está sintiendo y los motivos por los que está viviendo ese tipo de sentimientos y puede trabajar esa causa de una manera más acertada. También, por ejemplo, puede ser durante la tarde, no sé, porque en ese momento lo que les digo hay sentimientos de tristeza, por ejemplo, que es lo que más acompaña una gestión emocional. El tercer aspecto es trabajar los pensamientos negativos. Cuando vivimos un problema, algo que nos duele emocionalmente, las personas suelen tratarse muy mal, sentirse minusválidas emocionalmente, se dan unos mensajes bastante duros consigo mismo, incluso hay insultos, hay palabras soeces, hay mucha descalificación en términos generales que ponen a la persona en unas condiciones supremamente más complicadas, más difíciles y más dolorosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar este tipo de pensamientos. ¿De dónde partimos? Oblíguese, por favor, a romper todo tipo de pensamiento negativo, calificándolo con palabras que sean descalificativas. O sea, use un lenguaje positivo y aquí en la siguiente nota vamos a mirar cómo vamos a manejar esos pensamientos que son los más dañinos y nocivos para nuestra gestión emocional. Nada tiene sentido, nunca más voy a ser feliz u otras ideas similares. Todos esos pensamientos nutren el dolor emocional y reducen la posibilidad de gestionarlo de forma adecuada. Lo indicado entonces es identificar esas reflexiones negativas y reevaluarlas para transformarlas en creencias más realistas. Es normal que me sienta triste por X razón. Puedo hacer que esta emoción se vuelva cada vez más protagonista. Si lo hago, impediré que sabotee todos mis planes. Las 3 estrategias que hemos repasado son sencillas. De todas maneras, si el sufrimiento que experimentas es muy intenso o lleva mucho tiempo acompañándote, la mejor recomendación es acudir a un profesional. Seguro que con su preparación y experiencia será capaz de ayudarte. Es importante reconocer que los seres humanos, ninguno nos escapamos a un sufrimiento emocional. Siempre lo vamos a tener y uno vive como en esa función. Tiene hoy uno, lo gestiona, dentro de un poco de tiempo tiene el otro, pero eso nos deja recursos y aprendizajes. Lo bueno es que tenemos que aprender a gestionarlo, eso es una tarea que nosotros tenemos que reconocer que hay que hacerlo. Venimos de unos aprendizajes y hoy, les digo, se volvió moda tratar de rechazar, ocultarlo. Yo veo muchos jóvenes hoy, adolescentes, que están viviendo una situación difícil y dicen, normal, no pasa nada. No, eso es rechazar una situación, nada es normal. O sea, si a mí alguien me maltrata, eso no es normal. Yo sí tengo que gestionarlo, pero no es normal. Mi cerebro, mis sentimientos, toda mi parte, mi conjunto emocional está entendiendo que me afectaron y que me trataron mal. Entonces me obliga a gestionarlo y no es normal, evitando hacerle el afrontamiento y la gestión de vida. Así que mucho cuidado con los chicos y si usted ya está en esa norma o en esa moda de que no pasa nada, si pasa, más adelante le va a hacer ruido en su cabeza y se puede generar un trastorno de tipo emocional. Recuerden que podemos con todas las cargas, pero no al tiempo. Los espero en mi consultorio.